Mi nombre es Franco Paolo y vamos a continuar entonces con la tercera clase del curso de innovación educativa. Como ya habíamos dicho anteriormente, este curso está dividido en 7 sesiones, las cuales a su vez se van a desarrollar en 4 días. Ya estamos en el tercer día, por lo tanto nos toca el día de hoy los principios en base a los cuales se constituye una comunidad de práctica. Y finalmente, las etapas de desarrollo de una comunidad de práctica. Hemos utilizado el nombre correcto de comunidad de práctica porque ese es el nombre como que se conoce en el mundo académico. Sin embargo, también se les dice comunidades de aprendizaje, así que no vayan a pensar que es otro tema. Vamos entonces con la sesión del día de hoy. En la anterior sesión traté de, en casi 2 horas, responder esta pregunta. Creo que lo hice bien porque al final muchos manifestaban o mejor dicho, expresaban su estado también de conformidad con lo que habían dicho en la clase. Sin embargo, el día de hoy, ya que hemos demostrado que sí es factible aplicar las comunidades prácticas y nosotros, en mi experiencia personal, lo hemos hecho, entonces la siguiente pregunta sería, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo entonces podemos aplicar las comunidades de práctica en la educación superior? Para los que recién se conecten o tal vez han estado en la primera clase pero no han estado en la segunda, este curso está enfocado en cómo podemos aplicar las comunidades de práctica en la educación superior, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no vaya a ser o no hace posible aplicarlo en otros lugares. Vamos entonces con la cuarta sesión que el día de hoy vamos a desarrollar. Los principios en base a los cuales se constituye una comunidad de práctica. En esta sesión vamos a abordar 2 temas. Identificando una comunidad de práctica y los 7 principios para cultivar una comunidad de práctica. Vamos a darle entonces. Bueno, básicamente cuando hablamos de identificar una comunidad de práctica, vamos a hacer mención nuevamente de los 3 elementos característicos que tiene una comunidad de práctica. ¿Cuáles son esos 3 elementos característicos que tiene una comunidad de práctica? Efectivamente, dominio, comunidad y práctica. Pareciera algo redundante el decir que una comunidad de práctica tiene 3 elementos que a su vez es comunidad, dominio y práctica, pero la verdad es que tiene mucho sentido. Y un poco lo que quiero explicar a través de esta sesión también es cómo se manifiesta el dominio, cómo se manifiesta la comunidad, cómo se manifiesta la práctica. Para que del día de hoy todos salgan claro, o mejor dicho, todos sepan identificar una comunidad de práctica y no les pase como yo, que después de 3 años haciendo retrospectiva, recién me di cuenta que lo que había hecho es una comunidad de práctica. Vamos entonces con lo siguiente. Y no solamente con el hecho de hacer esto como un estudio para nuestra tesis social o lo que queramos hacer relacionado a comunidades de práctica, sino sobre todo viéndolo eh, en que ustedes puedan ser agentes intencionales para poder crear comunidades de práctica. Y eso es muy importante porque yo, como lo manifesté en la anterior sesión, creo que este tipo de tecnologías sociales, que es como le llamamos a la comunidad de práctica, es una tecnología social, pueden ayudar a que la educación superior se transforme hacia una educación que realmente haga que las personas encuentren sentido a lo que están estudiando. Y es que también en la anterior sesión hablamos del gran problema de la educación superior es que realmente no está enfocada en darle el significado suficiente al contenido que imparte. Por lo tanto, los estudiantes terminan, muchos de ellos, dejando la universidad o muchos de ellos ni siquiera eh, haciendo algo por lo que estudiaron, que fue mi caso, ¿no? Básicamente yo estudié ingeniería de minas, pero a lo largo de los años me di cuenta que lo mío era más la gestión de proyectos, la parte social y sobre todo la educación. Entonces, creo que un poco lo que tenemos que también pensar en la educación superior es cómo podemos hacer que los jóvenes encuentren más rápido su vocación, su real pasión en la vida. Y no les pase nuevamente como nos pasa a muchos, que no encontramos nuestra pasión, no encontramos nuestra vocación a temprana edad.
Entonces yo creo que la educación tiene que ser como lo era antes, ese medio por el cual nos descubrimos a nosotros. Justamente yo leía un poco de la filosofía ya de los amigos tibetanos. Ellos creen mucho en lo que es una filosofía en base al autoconocimiento. Entonces, a los niños, en lugar de llevarlos al colegio a aprender sumas y restas, les enseñan a poder conocerse, a entenderse, a manejar sus emociones. Y eso es lo más importante, yo creo, que necesitamos en la educación superior. Y un poco también recogiendo el estudio que presentamos en la anterior sesión, que hablaba de que muchos de los jóvenes, o más del 40% de los que entrevistamos, tenían problemas con su desarrollo personal. Y eso incluía, obviamente, el autoconocimiento, lo que es la gestión de tiempos, entre otros, y también la salud mental. Vamos con lo siguiente. Entonces, ¿cómo podemos identificar el dominio? Como nuevamente repito, los tres elementos característicos de una comunidad de práctica son dominio, comunidad y práctica. A ver, repitamos todos. Dominio, comunidad y práctica. Espero que lo hayan hecho. Entonces es bastante fácil, pero no es tan fácil identificarlo. Yo de hecho no me di cuenta que había hecho una comunidad de práctica hasta que después que leí el libro, que actualmente también me ha servido para poder configurar este curso. ¿Qué cosa es el dominio? ¿A qué le llamamos dominio? El dominio es todo aquello que hace que las personas se junten. Es todo aquello por lo cual las personas cooperan. Sobre todo es ese propósito que te moviliza a la acción. Tal vez sea eso algo bastante parecido a decir como una misión que tiene una organización, pero realmente va más allá de un documento. Es como también haces para que las personas logren hacer suyo ese dominio. Y ahí, nuevamente, el arte de la comunicación no solamente es lo que tú puedas manifestar por documentos, digamos, por escrito, sino sobre todo por lo que puedes transmitir. Y es esto la forma en cómo nosotros encontramos nuestro dominio, a lograrlo transmitir a otras personas, ¿no? Como pueden ver acá, este es un manifiesto. Ya les había hablado esto en la anterior sesión también, de que los manifiestos son como un conglomerado de intenciones, ¿no? De buenas intenciones que tiene una organización. Y no solamente intenciones, sino de principios y valores, sobre todo. Entonces, por ejemplo, este manifiesto Spin Out, cada vez que lo lean, van a entender nuestro dominio. Somos estudiantes y somos capaces de educar. Predicamos innovación y emprendimiento para que todos puedan generar sus propias oportunidades. Creemos en que eliminar fijaciones mentales es la clave para crear una cultura de innovación. Que empatizar con nuestro entorno es igual de importante que desarrollar tecnología. Amamos la incertidumbre y ser espontáneos. A los problemas más que a las ideas. Fallar nos impulsa al éxito. No estamos solos. Siempre hay alguien con quien colaborar. Nuestra amistad nos fortalece. Tomamos riesgos, validamos lo que hacemos y generamos un cambio visible. Esa es nuestra forma de crecer. Damos primero, compartimos lo que creamos y enseñamos lo que sabemos. Somos pacientes y a la vez actuamos rápido. Somos fracasados y a la vez exitosos. Somos investigadores, innovadores y emprendedores. Somos amigos, somos comunidad. Esto, aunque ustedes no lo crean, mueve personas. Y nosotros movimos más de 500 voluntarios sin pagarles ni un sol. Ni un sol le pagamos a los voluntarios. Y hacían más trabajo que cualquier persona pagada, yo creo, en un trabajo normal. Se amanecían para hacer un evento, para hacer un taller, iban, gastaban de su plata para viajar de un lado a otro. Hasta yo cuánto sacrifiqué también por levantar esta comunidad. Me acuerdo que ese año ya casi estaba por egresar y me movió tanto hacer esto que en parte dejé también los estudios porque eran los últimos cursos, se me dificultaron bastante, ¿verdad? Y no le daba tiempo a la universidad, entonces yo me dediqué más a la comunidad. Entonces a tal punto incluso tuve que sacrificar, pero lo hacía de forma que no me costaba sacrificar, la verdad. Era una decisión más
prioridades. Entonces mi prioridad estaba en la comunidad. Eso es, un propósito hace que las personas se muevan, que actúen, que creen, que innoven, sin necesidad que tú estés ahí. Y nuevamente repito, a nosotros nos movía mucho el hecho de que podíamos ayudar a que los jóvenes descubran que la innovación y emprendimiento podía ayudarlos a encontrar sus propósitos. Y es así como nosotros también hicimos nuestro propósito a forma de una frase, un eslogan. Empoderamos a cada estudiante para que al graduarse se reconozcan como emprendedor e innovador. Y ahí están todos los chicos de spin-off detrás. Me acuerdo que en ese punto logramos hacer alianzas con otras organizaciones también que tenían más o menos su propósito muy vinculado al nuestro. Por ejemplo, los chicos de Azul eran chicos del club, digo, del club, sí, del club de emprendedores de la UCI. Y nosotros estábamos como que recién cachimbitos ahí porque teníamos menos de un año de creación. A pesar que habíamos tenido varios años antes de eso trabajando, ellos ya tenían más de 20 años trabajando, ¿no? Que la Universidad UCI se caracteriza por mucho promover el emprendimiento. Entonces, los chicos nos enseñaban, nos decían también cómo ellos lo hacían, pero era otro tipo de organización, ¿no? Nosotros queríamos hacer algo diferente, pero igual nos salíamos con el objetivo de sacar adelante justamente el hecho de fomentar la innovación y el emprendimiento. Y ahora usted dice, pero ¿por qué tanta obsesión por el emprendimiento y la innovación? Bueno, ya habrá otro curso para hablar de eso, pero lo puedo resumir en lo siguiente, ¿no? Tú cuando enseñas a una persona a emprender, también le das como la suficiente confianza para que esa persona pueda generarse oportunidades. Cuando le enseñas a innovar, le enseñas a la persona que también no es tanto el vivir con su realidad, sino tratar también de transformar esa realidad para mejorar la vida de más personas y sobre todo para satisfacer las necesidades de quien más lo necesita. De esa forma nosotros veíamos la innovación y el emprendimiento. No lo veíamos simplemente para ganar dinero, porque eso iba a ser algo que creo que no iba a mover tantas personas. A nosotros genuinamente nos movía esto. Y eso es lo primero que tienen que encontrar cuando hagan una comunidad de práctica. Tienen que realmente hacerlo por algo que los apasione. En ese entonces yo ni siquiera entendía por qué me gustaba tanto, pero lo hacía. Entonces traten de ustedes identificar eso. Bueno, una vez que identifiquen el dominio, ¿no? Hacia dónde va, que en nuestro caso era fomentar la innovación y el emprendimiento de los jóvenes universitarios, luego vamos con la comunidad. Y esa es la parte más, voy a decirlo con la frase normal que uno dice cuando algo le parece bacán, chévere, ¿no? Es la parte más bonita de hacer una comunidad de práctica. Es que realmente generas comunidad, generas personas que están constantemente entrando en la comunidad y están aportando tanto con su personalidad como con sus ideas. Me acuerdo que uno de los mindset o de los valores que teníamos era el hecho de que las personas se sientan cómodas estando en Despinao, que no tengan que cambiar, o sea, en su personalidad al menos, para poder ser incluidos, sino nosotros éramos muy abiertos, muy inclusivos a todo tipo de personas. Había personas un poco extrovertidas, un poco o personas más tímidas, personas un poco ambivalentes, y me acuerdo particularmente de mi compañero Luis Galvez, que se llama, eh, él, él vivía mucho este valor, siéntete cómodo. Y me acuerdo porque siempre andaba con sus lentes en los talleres. Y, y por esa razón, yo creo que crear una comunidad no solamente se trata de hacerlo esto por algo abstracto, se empieza a tangibilizar cuando ves que hay personas que les motiva esto. Entonces ya no solamente lo haces por el propósito, por el ideal, lo haces también por las personas que conoces. Se construye en base a la confianza y el respeto y crece en base al liderazgo. Y las personas que entran a la comunidad, muchos de ellos toman roles, de forma oficial o no oficial, pero toman roles. Y eso hace que la comunidad crezca, que se diversifique, que innove. Entonces tiene que haber ese componente.
Y finalmente las personas mismas ganan su reputación, ¿no? Hay unas que ganan reputación para mal o para bien, pero al final todo eso de alguna forma suma a la comunidad. No le voy a decir que obviamente una persona conflictiva, que tenga otros valores, no, no que no perjudique, obviamente perjudica, pero ese es el riesgo que uno toma también al momento de abrir una comunidad. Entonces hay que saber gestionar a las personas. Y gestionar a las personas no es una ciencia exacta. Gestionar a las personas se trata de crear lazos, de crear confianza, de crear momentos, espacios, de crear sobre todo una dinámica social donde las personas se sientan seguras, donde puedan ser como ellos son, y sobre todo puedan expresarse en en sus más grandes intenciones y emociones, ¿no? Hay veces que salíamos de los salones emocionados porque habíamos logrado conseguir un gran resultado del taller. Hubieron varios eventos con más de 50, 80 personas. Y lo más bonito aquí es que eran de diferentes universidades. O sea, ustedes se imaginan en un evento encontrar chicos de 10 universidades diferentes o de 20 universidades diferentes. Bueno, a ese punto llegamos. Y ese es el valor que se genera también en las comunidades. El poder tú conocer gente de diferentes lugares. Y en este caso, como les hablé también en la anterior sesión, a nosotros nos siguieron ayudando. Felizmente tuvimos un apoyo de la Universidad de San, que nos dio un espacio bonito. Me acuerdo que ese día yo había ido con mi short, con mis sandalias, porque bien hincha yo con los principios de Spin Out, decía, en Spin Out hay que sentirse cómodo. Yo siempre ando en mi casa con mis sandalias y mi short. Entonces yo voy con mis sandalias y mi short. Me acuerdo que esa vez fui con mis sandalias y mi short y me había olvidado que yo iba a estar el decano de la universidad. Y me acuerdo saludarlo así con mi sombrero, todo así, predicando lo que era Espinao en ese entonces. Y, pero nada, o sea, creo que en ese entonces también el rector supo comprender y, y supo entender que estos jóvenes eran un poco raros, pero que estaban haciendo algo increíble, ¿no? Se me acuerdo, ahí luego pasé una fotito. A ver si sale la fotito. Pero me acuerdo que había ido con mi short. Ya, no. Lo voy a compartir después la foto para ir avanzando. Ah, bueno, acá la encontré, así que a ver, ahí estoy yo. Me acuerdo que había ido con mi sombrero, con mi short. No, bueno, el sombrero me lo prestaron ahí. Y acá estaba Hans. Hans y yo fuimos los que, bueno, junto con Viviana, que estaba en Tacna, fuimos los que fundamos la comunidad. Muy bonito este proceso. Ya les contaré un poquito más. Quiero irme del tema. Entonces, ustedes tienen que identificar la comunidad. ¿Y cómo la identifican? Cuando se crean relaciones, lazos de amistad, de confianza, de respeto. Y sobre todo, que las personas también están tomando algún rol dentro de esa comunidad, ¿no? No es como que todos solamente van y ven, participan de una clase, una sesión, un taller, sino que también generan valor, crean valor. Y es que dentro de una comunidad se empiezan a establecer ciertos valores. Para nosotros, el dar era más importante que el recibir. Y eso es un valor es sencillamente a aquel tú le das importancia. Y nosotros le dimos mucha importancia al hecho de dar, al de ser generosos, el de dar nuestras ideas, dar nuestras soluciones, dar nuestra personalidad, o sea, dar todo de nosotros, por encima de recibir, por encima de recibir. Entonces, me acuerdo que teníamos formas también de expresar con gestos nuestras creencias, y una de esas era el, las dos manos extendidas hacia adelante. Y aunque no crean, esto también ha sido un espacio de comunidad, porque me acuerdo que eso se debió a que en un encuentro que tuvimos, a nosotros en Espina nos gustaba mucho salir a comer y sobre todo comida china. Nos íbamos un chifa y me acuerdo que una de esas actividades que hicimos, las personas le tomaron una foto a un compañero recibiendo su chaufa. Y desde ahí ya quedó
inmortalizado las manitos extendidas en forma de recibir un chaufa, pero para nosotros no solamente significaba eso, sino significaba el dar, el ser generosos, el estar dispuestos a dar antes de recibir. De hecho, hay un principio que si ustedes lo buscan, se llama, hay una conferencia que se llama Giver versus Takers, que significa que básicamente lo que nosotros queremos es personas que den por encima de que solamente vayan personas que tomen lo que hay. Entonces nosotros nos caracterizamos por eso, por ser personas que dábamos. Y esos son los valores. Los valores, nuevamente repito, es a lo que tú le das importancia. Si tú le das la importancia a algo, eso se convierte poco a poco en un valor. Entonces, otro símbolo que teníamos nosotros, otro gesto con las manos que teníamos era, o que tenemos todavía, era el cohetito. Y eso aunque yo no lo quise hacer, yo lo creé, ¿cómo decirlo? Este gesto, yo fui autor de ese gesto porque me acuerdo que me dio tanta risa que alguien creara un cohetín, porque el cohetín, como ven, este dibujito era nuestra mascota, nació así de la nada, o sea, las personas un día no sé qué hicieron, se reunieron y lo crearon. Entonces a mí me dio risa que tenía una forma media peculiar, que no voy a decir a qué se parece, pero muy aparte de eso, me gustaba su brazo extendido hacia arriba, es como que quería volar, ¿me entienden? Y eso para mí manifestaba justamente el hecho de que las personas, todos nosotros, queremos nuestra autorrealización. Y sobre todo los jóvenes estamos en esa constante búsqueda. Entonces, para mí significaba eso, hasta el infinito y más allá. Ese fue el eslogan que le puse debajo del cohetín. Y cómo nosotros lo expresábamos era de esta forma, ¿no? Todos con la manita hacia arriba en forma de cohete. Y todo esto hace que las personas se sientan parte, se identifiquen con el dominio, con el propósito, y entiendan que aquí no están solamente para pasarla bien, aquí están sobre todo para aportar a ese propósito, para atraer a más jóvenes hacia este propósito y hacerlos parte justamente del cambio de la educación. Porque la educación, si solamente esperamos que las políticas públicas o las autoridades lo hagan, pues nos quedamos sentados entonces. Hay que hacer algo. Y yo como estudiante en ese entonces hice mi comunidad, pero a ustedes, que algunos estén estudiando, otros que sean profesores o autoridades, también lo pueden hacer desde su, ¿cómo se llama? Desde su posición en la que se encuentran. Finalmente, una comunidad se identifica por la práctica. Y la práctica nosotros lo identificamos de la siguiente forma. Eh, bueno, hay diferentes formas de identificar una práctica, ¿no es cierto? Una práctica es todo aquello que crea una comunidad y que tanto de forma tácita como explícitamente constituye el conocimiento que gestiona esa comunidad. Entonces, para nosotros, en Spinout, teníamos bastantes formatos, pero voy a compartir un par. Este fue uno de los formatos que creamos y esto era como el journey, el user journey de las personas, básicamente el camino que tenían que seguir las personas para hacer de los que no saben nada de innovación y emprendimiento a ser personas que estén involucradas activamente con algún proyecto de emprendimiento o de innovación. Entonces, para nosotros esto era un modelo de cambio, era una forma en cómo podíamos ayudar a las personas. Y eso fue básicamente por mucho tiempo el modelo de cambio Alepso. Pero así como eso, hay otras formas de materializar la práctica. Casos de estudio, teorías, se pueden hacer teorías. Algunos que estudien alguna disciplina más relacionada a las ciencias puras, pueden ser teorías, marcos de trabajo, herramientas, se pueden crear modelos, reglas, principios. Nosotros teníamos los mindsets, los aprendizajes, las mejores prácticas, los artículos, los libros, los manuales. Todo esto compone una práctica que se extiende a lo largo de una comunidad. Y no solamente habita en los documentos, en los frameworks, en los PPTs,
sino sobre todo habita en las personas, en los expertos, a los que llamábamos spin-outers, y en las habilidades que estas personas tienen. Y finalmente en los repositorios que estos puedan también gestionar, ¿no? Como digo, nosotros teníamos nuestros valores y principios expresados en formas de pensar. ¿Cuál es esta forma de pensar? Creamos más de 31 formas de pensar que simbolizaban y que a su vez explicitaban o hacían explícito el conocimiento que nosotros compartíamos, tanto en un restaurante comiendo nuestro chaufa, como en un taller de design thinking. Nosotros hacíamos todo el tiempo esto. Y nuevamente repito, la práctica no se queda en un documento, se socializa. Y eso es lo poderoso de una comunidad de práctica, que te permite traspasar el aula, traspasar el contenido. Y nuevamente repito, si la educación solamente la enfocamos en contenido, vamos a crear gente que viva sin propósito, gente que simplemente haga su trabajo bien. Y no está mal, pero ¿no sería mejor un mundo en que todos hayan encontrado su pasión? ¿No sería un mundo en que todos realmente vibren con lo que están haciendo y no solamente porque tienen que ganarse un sueldo para mantener a su familia? Nuevamente, no digo que esté mal, hay muchas personas que viven así, pero a mí me gusta vivir mucho más apasionado, mucho más emocionado por la vida. Y yo creo que las personas que más logran o han logrado en la vida justamente han sido porque han sido unos locos apasionados. Y eso es lo que invito a una comunidad de práctica a hacer. Y eso es lo que yo les invito también a que hagan. Nosotros lo hicimos. Éramos jóvenes, teníamos 22, 23, 24 años. No sabíamos de gestión mucho, no, nunca habíamos gerenciado una empresa, pero lo hicimos. Imagínense ustedes, con estudios de maestría, algunos con posgrado, con experiencia en trabajos, lo hubieran podido hacer mejor. Vamos con lo siguiente. Solamente hay que atreverse. Otra de las formas como nosotros tangibilizamos la práctica es de la siguiente forma. El modo fail, que eran eventos, formatos de eventos, que básicamente tenían que ver con cómo nosotros hacíamos entender a las personas el valor del fracaso. Porque así como los éxitos son buenos, los fracasos también son buenos a veces, si es que nos permiten justamente evolucionar. Y para nosotros un fracaso era eso, era la oportunidad para la siguiente hacerlo mejor. Con ese aprendizaje, con esa riqueza que tienen los aprendizajes, para la siguiente hacerlo mejor. Si no, veamos nomás a Thomas Edison, cuando quiso crear la bombilla, tuvo que fallar más de 5000 veces. Y eso es lo que hace justamente una persona innovadora, que no se da por vencido, que en lugar de frenarse por un fracaso, vive apasionado y entusiasmado en encontrar la solución. Y eso es lo que nosotros hicimos. Un ratito. Básicamente nosotros, ¿cómo es que nosotros, y nuevamente volviendo al caso de Spinout, ¿no? Que ya deben estar cansados de que hable de Spinout, pero es la forma en cómo yo puedo también ejemplificar mejor estos conceptos, porque si no sería una charla, un taller aburrido de decirles, ya, estos son los elementos, ya. No, no, la idea es que se vuelva algo que puedan ustedes verlo en la realidad, porque no hay mejor cosa que cuando te enseñen algo, tú puedas ver sus efectos en la realidad. Entonces yo les voy a mostrar ahora cómo es que todo lo que les he dicho, todo este floro que podría entenderse, no es floro, la verdad. Tiene mucho sentido. Y van a ver en este caso cómo es que se configura todo esto en una práctica. Bueno, básicamente tiene que ver con un caso. Nosotros hicimos un taller. En este taller eh, llegaron personas motivadas y este es el primer componente, ¿no? Las personas. Personas motivadas. Era un grupo pequeño de 7, 8 personas. Eh, y teníamos un espacio bonito, agradable, donde se podían resolver problemas, que justamente era la incubadora de empresa de la San Marcos. Y ahí juntamos personas de diferentes disciplinas. Esta chica era de biología, ella era de industrial, este chico era de administración, ella también estudió industrial, estudió minas, este chico era de sistemas,
y este chico era de negocios. De diferentes universidades también. Él era de la USIL, él era de la Universidad del Callao, y esta chica era de la Universidad de Colombia. Bueno, y aquí básicamente, ¿qué hicimos? Hicimos un taller de Design Thinking. Y para algunos que no han conocido esta metodología, o para algunos que sí la conocen, nosotros nos caracterizamos por ser muy buenos en Design Thinking. Pero no a un nivel usuario, sino a un nivel experto realmente. Solo usamos todas estas técnicas, herramientas que tiene el Design Thinking para hacer investigaciones cualitativas o investigaciones del tipo de explorativas, de exploración. Entonces, básicamente aquí, nosotros aplicamos muchas de estas herramientas para poder construir soluciones. Y finalmente llegamos a un point of view. ¿Qué cosa es un point of view? Es a partir de ese punto, es después de toda la investigación que has hecho, tú te planteas una hipótesis o una afirmación, mejor dicho, de qué es lo que ves en el campo, en la realidad. Y a partir de esa afirmación, tú planteas una pregunta de diseño. Y esta pregunta de diseño luego empieza ya a generar soluciones, ¿no? Bueno, básicamente ese proceso, que ahorita no es el objetivo de este taller explicarlo, de este curso, nosotros lo dominamos. Entonces, ¿qué hicimos? Planteamos nuestro point of view. Después de haber hecho entrevistas, encuestas, tuvimos nuestro point of view. ¿Qué cosa es el point of view? Nuevamente repito, la afirmación que hacemos sobre algo que sucede en la realidad, ¿no? Entonces, acá está nuestro point of view. Conocimos a una estudiante, Fátima, una estudiante universitaria. Nos sorprendió notar que deseaba terminar rápido la universidad, porque sentía que no aprendía mucho. Creemos que esto se debe porque quiere lograr conseguir rápido su título, con poco esfuerzo. Por eso acepta el sistema. Sería una buena oportunidad si implementamos actividades prácticas que no requieran mucho esfuerzo. Como pueden ver, a partir de ustedes hacer una investigación de tipo explorativa, pueden entender un problema, pero no solamente entenderlo, sino entenderlo a profundidad. Y eso requiere justamente capacidad de análisis que vaya a un nivel más profundo. Y es por eso que nosotros, a partir de algunas encuestas que hicimos, nos dimos cuenta que realmente el estudiante, a pesar de que se quejaba del sistema, decía que el sistema era mucha teoría, que el profesor era aburrido, todo, lo aceptaba, porque en el fondo lo que quería era simplemente conseguir su título, y si es con poco esfuerzo, mejor. Entonces, por eso que las propuestas que nosotros que hicimos a partir de esta investigación, es que generémosle oportunidades donde pueda aprender la parte práctica, pero que no requiera mucho esfuerzo. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una pregunta, y esta es la pregunta de diseño, ¿no? ¿Cuál fue la pregunta de diseño que hicimos? Ay, no sé si está aquí. Acá está, ¿no? Ahí está la pregunta de diseño. La pregunta de diseño era la siguiente. ¿Cómo podríamos ayudar a Fátima, una estudiante universitaria que quiere terminar rápido su carrera, porque siente que no aprende mucho, a acceder a oportunidades prácticas que no le requieran mucho esfuerzo? Se dan cuenta que la pregunta está muchísimo mejor elaborada a que simplemente preguntar, ¿cómo podemos ayudar a Fátima a que practique más o a que mejore su parte práctica de su carrera? Esta pregunta esconde de por sí elementos que desea el usuario tener de la solución. Por ejemplo, el hecho de que no requiera mucho esfuerzo es un elemento. Entonces, a partir de esta pregunta, nosotros sacamos ideas de solución. Y las ideas de solución están aquí, ¿no? Como pueden ver, las ideas ya eran mejor dicho, más intencionadas hacia lo que era en sí el problema. La plataforma web de cursos cortos, crear un proyecto aplicado a una empresa, un software para una, no sé, no se entiende ahí. Lasfijas.com, talleres, aplicación práctica, manual de ejemplos prácticos y soluciones por carreras, y así, varias ideas, ¿no?
Lasfijas.com. ¿Quién quiere fundar esa empresa? Bueno, tal vez existe ya. Entonces, como se pueden dar cuenta, estimados participantes, la práctica se refleja en cómo de apasionado tú eres al momento de que haces algo con esa práctica. Entonces nosotros realmente nos comprometíamos con esta actividad. Muy sencilla, aunque les parezca, ya aplicábamos todo. Teníamos la comunidad, gente motivada por solucionar un problema. Teníamos la práctica, o sea, el método, la metodología, cómo hacer para dar soluciones. Y esto lo habíamos sacado obviamente del programa de la Universidad de Stanford y de alguna herramienta que nosotros creamos y adaptamos de todo el conocimiento que adquirimos en la Universidad de Stanford. Y con eso, con ese conocimiento pudimos también preparar a más jóvenes, a más personas, a más miembros de la comunidad para que estén listos para la guerra. Para cuando llegue un momento como este de hacer un taller, todos sepamos qué hacer. Y de esa forma también se vive el dominio, porque el dominio se vive justamente en el hecho de que las personas este, empaticen con el problema, ¿no? Y sobre todo, como dice aquí el mindset, digo, el manifiesto, es validamos lo que hacemos, generamos un cambio visible, ¿no? Básicamente nosotros nos impulsábamos a que hagamos o creemos soluciones. Y eso es, bueno, entonces ahí está la intersección de los tres. En una pequeña actividad de un taller. Imagínense ahora hacer actividades así todos los días durante más de 2 años. Eso genera en las personas justamente un compromiso. No tanto con las personas que lideran esta organización, sino sobre todo con lo que están haciendo. Y es muy diferente enseñar Design Thinking en un tallercito, en lo que ustedes me pueden entender qué cosa es la etapa de empatizar, cómo hago para sacar un point of view, cómo hago para hacer una pregunta de diseño, pero otra cosa es realmente hacerlo. Y eso es lo que está perdiendo la educación, se está justamente separando de los problemas de contexto. ¿Qué cosas son los problemas de contexto? Sergio Tobón, que es un educador muy reconocido mexicano, dice que los problemas de contexto son todas aquellas situaciones que originan necesidades y que sobre todo también generan oportunidades para el aprendizaje. Entonces yo lo que creo que a través de Spinow hicimos es justamente eso. Les hicimos entender a los estudiantes que su rol no era tanto su rol pasivo de simplemente ir a las aulas y escuchar una clase, sino sobre todo el hecho de crear soluciones a los problemas que teníamos o que detectábamos en el entorno. Y eso fue como nosotros avanzamos, y así fue como construimos Spinout, en base a este tipo de talleres. Pero no solamente fueron los talleres la razón de por qué tuvimos tanto crecimiento en poco tiempo, sino sobre todo los principios sobre los que nosotros nos habíamos constituido, y los cuales inconscientemente, porque hasta ese punto yo no sabía que estaba haciendo una comunidad de práctica, lo hacíamos bien. Según Wenger, Eti Wenger, que es justamente el teórico que ha desarrollado este concepto de comunidad de práctica, en su libro Cultivating a Community of Practice, él nos comenta que hay 7 principios en los cuales una comunidad se basa para evolucionar, o básicamente para crecer. Estos son los siguientes. Diseñado para evolucionar. O sea, una comunidad de práctica tiene que estar diseñada para evolucionar. O sea, mejor dicho, en su ADN tiene que estar incluido el hecho de que esta comunidad no va a ser así toda la vida, sino que va a estar evolucionando. Abierto al diálogo entre perspectivas de adentro y de afuera. Tercero, invitar a personas de diferentes niveles a diferentes niveles de participación. Cuarto, se desarrolla tanto en espacios públicos como privados. Quinto, enfocado en dar valor. Sexto, combinar sentimientos de familiaridad y emoción. Y séptimo, crear un ritmo para la comunidad. Spinoza
como les había comentado, nació en el 2016 como Comunidad de Innovación y Emprendimiento UTEC. Y después de unos años se transformó a lo que es Spin-Out. Pero pasaron varios años, más de 3 años. Sin embargo, dentro del gen ya estaba el hecho de que nosotros íbamos a evolucionar, porque no queríamos solamente hacerlo en una universidad, sino queríamos que esta filosofía, esta motivación que teníamos se expandiera en diferentes lugares. Y es así como que Spin-Out llegó a más de 30 universidades. El propósito que se persigue debe ser algo grande y complejo, y esto hace que la organización se prepare para adaptarse a los nuevos retos, ¿no? Nuestro nuevo reto era justamente la gestión. Ya no éramos un grupo de 50 personas, 100 personas, éramos un grupo de 500 personas, 600 personas. ¿Cómo gestionábamos eso? Y sin financiamiento. Entonces teníamos que estar preparados y adaptarnos a estos retos, ¿no? Nuevamente, el segundo principio es abierto al diálogo entre perspectivas de adentro y de afuera. Aquí, como pueden ver, siempre en Espinado teníamos estos espacios donde los chicos daban sus ideas, ¿no? Y otros escuchaban y también empezaban a crear las ideas sobre otras ideas. Y acá es donde se da justamente lo que uno dice el andamiaje del conocimiento, ¿no? O simplemente la construcción de soluciones. Vamos con lo siguiente. Ya. Y esto sencillamente se da cuando uno promueve una cultura horizontal y un entorno de seguridad psicológica, donde tus ideas sean tomadas en cuenta. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente aquí nadie tenía miedo de decir lo que pensaba. Y es a ese nivel donde tenemos que llegar con la comunidad, a que las personas se sientan cómodas y sobre todo libres a poder expresarse, a expresar sus opiniones y sus ideas. Vamos con lo siguiente. Y ya dentro de unos minutos va a entrar Dave Espejo, que es la persona que he invitado, para que nos hable acerca de cómo es que él también creó su comunidad en la San Marcos. Bueno, vamos entonces. Abierto al diálogo entre perspectivas y de dentro y de afuera. Como les mencioné en la anterior sesión, nosotros tuvimos oportunidad de compartir nuestras ideas también con personas externas. Y eso fue gracias a este tipo de actividades, como por ejemplo la diáspora del 2018, donde podemos compartir nuestras ideas de cómo podemos mejorar el ecosistema de innovación y emprendimiento en el Perú. Y nuevamente, ¿por qué la innovación y emprendimiento es importante? Porque a qué país no le gustaría no solamente depender de sus materias primas, sino de su tecnología, del talento de las personas, de su creatividad, del arte. Y es así como que los países están buscando por eso innovar y mejorar en sus tasas de emprendimiento también. Porque los emprendimientos generan trabajo, generan riqueza. Esto fue como nosotros, por ejemplo, ahí estamos los dos. Bueno, este es un compañero y acá hay otro compañero. No estaba yo en ese entonces en esta reunión, pero fue así como nosotros compartíamos nuestras ideas, ¿no? El principio número 3 nos habla de que invitar a diferentes niveles de participación. Entonces, una comunidad de práctica invita a que las personas participen en diferentes niveles, de diferentes formas. Y acá está. Como pueden ver, el chico que saca adelante era quien gestionaba este espacio y quien por obvias razones era el coordinador de esa pequeña comunidad. Entonces nosotros lo que hacíamos es darle bastante autonomía a los coordinadores. Le decíamos básicamente, aquí tienes tu herramienta, Design Thinking, y ahora haz que esto lo conozcan más personas. Y esa persona hacía todo lo posible por conseguirse los espacios, las alianzas. Obviamente que compartíamos aprendizajes, pero estaba ahí la motivación de las personas a que participen desde su rol de forma activa. Y no solamente ser un receptor de órdenes, ¿no? Hace esto, hace el otro. Eso para nada crea justamente autonomía. Nosotros necesitamos generar autonomía en las personas, que sean autónomas de tomar decisiones y de que si fallan, pues aprenden de eso, ¿no? Entonces necesitamos invitar a una comunidad de práctica, invita a diferentes niveles de participación porque hace que también las personas ganen su liderazgo, pero no tanto por la imposición, ¿no? Que en ese entonces, a nosotros como éramos los fundadores,
podíamos sencillamente, a ver tú, el de polo rojo, ya tú vas a ser coordinador de tal comunidad. Pero eso no hacíamos nosotros. Nosotros sencillamente veíamos cómo es que las personas se comportaban y a partir de eso naturalmente las personas decidían quién los lideraba. Me acuerdo que yo lideré, por ejemplo, la comunidad de la San Marcos, o sea, del grupo de Spin Out que estaba en varias universidades. Quien se encargaba del grupo que estaba en la San Marcos era yo. Y como puedo ver, en esta foto me acuerdo porque ellos me llamaron, me dijeron, oye, hay que tomarse una foto con Franco. Entonces me reconocían como su líder. Yo en ese entonces sencillamente no lo pensaba de esa forma, pero ahora que me doy cuenta, la razón de por qué ellos querían que aparezca en su foto era por eso, porque me veían justamente como su representante, como su líder. Y en ningún momento alguien había venido y dicho, tú vas a ser el líder de San Marcos, sino que las personas se habían comportado de tal forma, ¿no? Yo era el más comprometido de ese grupo, entonces yo era el líder. Y nuevamente, cuando nos toca traspasar el liderazgo a otra persona, también las personas se eligen. Y me acuerdo que todos eligieron a mi sucesora, a esta chica que se llama Wendy, que está detrás mío, la eligieron como mi sucesora. Y fue una decisión también grupal, colectiva. Parece un poco romántico, pero realmente aquí teníamos como especie de reuniones donde tomábamos las decisiones y todos estaban de acuerdo. Realmente todos estaban de acuerdo. No era una votación democrática, era más un consenso que salía de un sentimiento que todos percibíamos de que la persona que más comprometida estaba era esa persona. Y bueno, eso es. El principio número 4 nos habla que una comunidad de práctica se desarrolla tanto en espacios públicos como privados. Solo tuvimos varias oportunidades donde compartíamos estos espacios cerrados, donde las personas básicamente en pequeños grupos dábamos ideas, dábamos soluciones a los problemas que veíamos en nuestro entorno. También cuando salimos, por ejemplo, a hacer una actividad por las dunas, a nosotros nos motivaba mucho el hecho de compartir nuestras ideas con pobladores de esos lugares, ¿no? Como pueden ver al señor de celeste, de azul, eran pobladores de esos lugares, y de esa forma nosotros compartíamos nuestros puntos de vista, nuestras ideas, y lo hacíamos justamente en espacios abiertos también, y con grupos un poquito más grandes, hasta llegar a grupos ya más grandes, donde básicamente compartíamos de todo, ¿no? De todo. Noticias, cumpleaños de las personas. Me acuerdo que hacíamos estas reuniones llamadas las horas spin out, que básicamente ahí bajaban bastante personas. Y bueno, el principio número 5 está enfocado en dar valor. Una comunidad está enfocada en dar valor. Y básicamente esto se expresa de diferentes formas. En soluciones, en servicios, en prácticas documentadas, en orientación a los nuevos, en capacitaciones, en formación integral, en espacios de comunidad y en aprendizaje multidireccional. Básicamente, el enfocado en dar valor se refiere a que nosotros estemos dando soluciones tanto a nuestros aliados como a los propios miembros. Me acuerdo que establecimos una alianza con TechSuyo, que es la red de profesionales más grandes de tecnología en Silicon Valley, y ellos nos invitaron a uno de sus eventos a ser voluntarios. Y me acuerdo que nos invitaron a ser justamente los encargados de dirigir el taller, o un taller que se hizo de ideación, de generación de soluciones a temas de tecnología. Y estamos enfocados también en dar valor a los estudiantes. Y lo hacíamos justamente por medio de esos talleres de Design Thinking que tanto les he venido repitiendo. Y no solamente por eso, sino por medio del modo Fail, ahora Spinout, el Train to Trainer, el Lexus, el Hammer Wheel to Start Startup, el Innovation Bootcamp, Startup Spinout, los spinautonazos a las fiestas, las reuniones y los retiros. Realmente en Spinout se vivía un ambiente de mucha familiaridad. Y ya que ahora nuestro compañero Dave está presente, ya con esto quiero también dar un poco por cerrado. Ah, no, todavía no entra. Pero en Spinout
cumplíamos también con este principio, que era combinar sentimientos de familiaridad y emoción. Había muchos momentos que la gente se abrazaba de la nada, era como que bastante peculiar ver esos momentos, y que realmente las personas están agradecidos por lo que un compañero había hecho por ellos. Y eso es lo poderoso de una comunidad de práctica. Yo sé que tal vez ustedes han podido manifestar ese tipo de emociones en otras comunidades, pero aquí era una familiaridad que se sentía muy adentro, de verdad. Y yo lo sentí justamente cuando me tocó también dirigir algunas palabras a estas personas en el año 2019. Me acuerdo que les prometí muchas cosas, pero realmente yo me sentía muy comprometido con ellos. Yo sentía que más allá de una comunidad de ellos, yo hubiera hecho cualquier cosa por ellos porque los sentía ya parte de mí, o sea, de mi círculo más íntimo. No digo a todos, pero a muchos de ellos, ¿no? Y es mucho más fácil construir cosas cuando confías en otros, a que no lo, aunque nunca lo hayas visto, a que nunca le hayas hablado. Y nuevamente, en esta comunidad también nos apoyaron personas muy carismáticas, en este caso Marielita Push, que era abogada, ya era egresada profesional, pero le motivó mucho el pertenecer a la comunidad. Y Álvaro Echevarría, que también se los comenté en la sesión pasada, que fue quien nos abrió las puertas de la incubadora de San Marcos. Y bueno, los chicos también generaban sus propias familias, ¿no? En la UPN, por ejemplo, hay 5 chicos, estos eran inseparables, siempre andaban juntos. Y eso es lo bonito de una comunidad, que se crean microcomunidades también dentro. Y una comunidad suficiente con que lo compongan 2 personas ya es una comunidad. Y finalmente una comunidad de práctica eh, tiene un ritmo, tiene un ritmo. Y ese ritmo justamente se refleja, o bueno, al menos nosotros lo hacíamos por medio de lo que son las horas spin-out. Las horas spin-out eran actividades donde nosotros concentramos la mayor cantidad de miembros, y era mensual. Entonces cada mes se hacían estos encuentros. Y es así como nosotros crecimos, en base a full aplicación de estos principios, sobre todo en base a full talleres de design thinking, talleres de solución de problemas en general, espacios como el ODS Camp, que salíamos a campo también a hacer investigación, en base a un interés genuino por hacer un cambio en nuestro entorno. Y bueno, yo no soy el único que lo ha hecho, por eso que el día de hoy he invitado a un compañero que perteneció también a la comunidad Spinout, pero él ya para ese entonces también tenía su comunidad. Estoy hablando del año 2018, así que para algunos que tal vez sean recién estudiantes, o sea, ya ha sido hace varios años. Y él me dijo que iba a participar de esta sesión justamente para contarles un poquito de lo que había sido su experiencia. Pablo, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta respecto a, bueno, ya tomando en consideración un poco las 3 clases de el desarrollo de comunidades de práctica, si bien las mismas abordan, ¿no? Desde la innovación del desarrollo, sobre todo más se perfilan a las áreas de ingeniería que están fuertemente ligadas, ¿no? A la innovación. Por ejemplo, esta idea de comunidades de práctica no dejo de asociarla a la propia idea de constituir una organización, ¿no? O sea, una sociedad como tal. Y lo valioso que estas metodologías ágiles puedan sumar al fortalecimiento de, digamos, ¿no? Desde una organización juvenil, una organización social, me pongo territorial, ¿no? Una junta directiva de una asociación de pueblo, de asentamiento humano. Ujú. Porque mucho de lo que tú hablas de comunidad de práctica, de fortalecimiento, de redes, de liderazgo, siento que se pueden exportar. Si bien es cierto, la idea que tú planteas es en base a la generación de emprendimientos, de ideas disruptivas, siento que estas metodologías pueden exportarse para el fortalecimiento organizacional, ¿no? Más allá de que su objetivo sea propiamente generar emprendimientos sociales, ¿no? ¿Tú has tenido experiencias
de parte de compañeros, así, etcétera, que hayan querido intentar implementar metodologías tales como las practicadas en esta idea de comunidad de práctica en sus organizaciones sociales o de base? Sí, justo por eso he invitado a Dave, que es de la carrera de filosofía, que nos va a poder compartir también cómo es que él lo hizo. Ahora, solo quiero hacer una pequeña acotación en que las comunidades de práctica en realidad no es ni una metodología, es más una tecnología social, como le digo, y que va muy relacionado, como has podido notar, a muchos conceptos que en la sociología, en diferentes ciencias sociales se conocen. Pero una comunidad de práctica lo que nunca tiene que perder de vista es que está justamente centrada en la experiencia, en hacer que la experiencia de aprendizaje se dé de forma social, ¿no? Entonces, por eso ahí la importancia de este tipo de comunidades en la educación. Y no digo que solamente sea aplicado a, a personas que estén estudiando ingeniería, porque eso creo que no he dicho en ningún momento, pero sí me gustaría aclarar que esto lo podríamos aplicar básicamente para cualquier problema complejo que hayamos notado. Así que por esa razón y por otras razones que ya más adelante voy a explicar, vamos a decir por qué las comunidades de práctica son posibles también en las carreras de sociales. ¿Estás ahí, nuestro compañero Dave? Hola Dave, ¿qué tal? Bienvenido a este espacio del curso de innovación educativa. ¿Cómo te encuentras? Hola, hola Franco, muchas gracias por la invitación y hola también a todos y todas las presentes. Bueno, espero que lo que les pueda compartir pueda ser útil, ¿no? Claro, Dave. Mira, básicamente, estimados participantes, porque yo le he invitado a Dave? Porque Dave es un joven, a mi parecer es un joven que ha destacado bastante justamente por su proyecto llamado Filosofía Viva, que él engendró junto con sus compañeros e hizo que este proyecto sea reconocido por muchos lugares. En realidad, tuvo un alcance muy bueno en su momento y eso hizo que también la carrera se visibilice más, ¿no? Sobre todo no tanto por la carrera, sino por lo que ellos transmitían, el conocimiento que transmitían por medio de estas actividades que hacían. Entonces, Dave le va a contar un poquito más cómo es que él creó esta comunidad y finalmente también cuáles fueron los aprendizajes que obtuvo. Vamos, Dave, te puedes presentar también brevemente para que ellos te conozcan. Entonces, bueno, empiezo presentándome. Mi nombre es Dave Espejo, yo soy egresado de la carrera de filosofía. Los intereses que he trabajado en la carrera de filosofía han sido desde filosofía de la ciencia, filosofía moderna, hasta el interés que hoy en día me llama más la atención, que es la ética y la filosofía política. Bien, pero a lo largo de mi carrera, y justamente por aquí viene creo que el tema que están desarrollando, eh, siempre he sido una persona muy interesada en no solo desarrollar actividades académicas, sino también desarrollar proyectos sociales. Y con esto quiero aclarar que Filosofía Viva no es, por ejemplo, un canal de YouTube o una fanpage, si bien en su momento, cuando estuvimos trabajando este proyecto de manera más activa, la intención era que el grupo Filosofía Viva tenga un asidero, ¿no? En redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, etcétera. El objetivo no era que sea simplemente unos creadores de contenido, que ya de por sí también es una actividad muy interesante, pero Filosofía Viva más se autopercibía como un proyecto social en el sentido de que era un proyecto educativo, de una pedagogía alternativa. Es decir, teníamos la intención de que nuestra agrupación despierte actitudes filosóficas de manera pedagógica, sin que las personas se dieran cuenta de que están despertando un interés por la filosofía, que es el campo que nos interesó desarrollar, ¿no? De manera resumida, puedo decir que nuestro objetivo era que podamos reflexionar sobre temas filosóficos sin que a la persona se le diga, por ejemplo, Aristóteles nació en tal año o Manuel Kant escribió tal libro. Ese no era nuestro objetivo. Era más bien, oye, mira, hay que ver esta película, vamos a proyectar tal película, o hay que hacer tal conversatorio sobre tal tema, y sin que las personas se dieran cuenta, podamos reflexionar sobre temas y problemas que ciertos
autores han trabajado y hagan filosofía, ¿no? Nosotros partíamos de la idea de que toda persona tiene la capacidad de filosofar. De hecho, hay un campo teórico ahí muy interesante de filósofos y filósofas que sostienen esta tesis, ¿no? De que el ser humano es un filósofo por naturaleza, pero que lamentablemente en el proceso de socialización ha ido perdiendo eso. Entonces, como nosotros partíamos de esa premisa de que se puede despertar el interés filosófico en las personas, buscamos hacer ciertas actividades, en ese momento presenciales, pre-pandemia, que nos permitieran despertar ese interés en las personas, ¿no? Entonces, teniendo ese planteamiento, el equipo era interdisciplinario, el grupo estaba conformado por personas de filosofía, como en mi caso, personas de ciencias de la comunicación, educación, arte y hasta administración en su mejor momento. Ok, entonces la primera actividad que llegamos a hacer fue un conversatorio de una película que posiblemente muchos conocen, que es traducida al español 500 días con ella. Esta es una película muy popular y muy polémica porque es una historia, no es una historia típica de amor y tiene un final relativamente abierto porque muchas personas interpretan quién es el bueno, malo. Hay una discusión ahí muy interesante de la concepción del amor que hay en la película y todo ello, ¿no? Entonces nosotros hicimos este conversatorio y nuestras expectativas, siéndoles sinceros, eran mínimas, ¿no? Nosotros dijimos, ok, vamos a hacer un conversatorio y bueno, ojalá que llenemos aunque sea la mitad del auditorio de la Facultad de Letras, ¿no? Que tiene un aforo para 100 personas aproximadamente. Pero el día del evento nos dimos con la sorpresa de que tantas personas estaban interesadas por el conversatorio que llenamos 3 auditorios, ¿no? Hasta donde conversamos con las autoridades de la facultad, nunca antes se había llenado 3 auditorios, ¿no? Así por una actividad académica, ¿no? Porque en teoría no era solo proyectar las películas, sino había un conversatorio y análisis filosófico, cinematográfico, eh, y desde diversas disciplinas, ¿no? Psicológico incluso en esta mesa, como pueden ver, están sentados diversas personalidades, ¿no? Por ejemplo, yo iba a hacer el análisis filosófico, invitamos a un psicólogo para que haga una lectura psicológica del caso, invitamos también a una egresada de la carrera de Derecho para que nos cuente también cómo ella percibía, porque ella tenía una concepción distinta del amor, que es el poliamor. Entonces, teníamos múltiples perspectivas para analizar el caso y bueno, como pueden ver en las imágenes, fue exitoso, ¿no? Nosotros y las autoridades de la facultad se quedaron sorprendidos porque no esperábamos tanta acogida, pero sí demostramos nuestra hipótesis, que es que estas actividades pueden tener éxito porque hay un interés por las personas por reflexionar en este caso de un tema que no le pertenece únicamente a la psicología, sino a diversas disciplinas, ¿no? Por eso nuestro conversatorio dice interdisciplinario, y que es un tema también filosófico. De hecho, Platón, uno de sus más famosos libros es El Banquete, un libro muy sencillo de leer, les recomiendo si pueden darle una ojeada, donde básicamente es Sócrates se reúne con sus amigos en una mesa a comer y empiezan a reflexionar sobre el amor, y de ahí vienen muchas reflexiones como esto de, de tu media naranja, ¿no? Del amor platónico. Vienen muchas reflexiones interesantes a partir de ese diálogo, ¿no? Bueno, fue un éxito. Luego hicimos otro conversatorio sobre una película que estaba muy de moda en ese momento, que era Infinity War. Entonces nosotros vimos la película, nos gustó y dijimos, oye, aquí el antagonista, que es Thanos, tiene una filosofía, ¿no? Que es que él quiere eliminar, o sea, no es el típico malo que quiere destruir el mundo porque es malo, ¿no? Sino dijimos, tiene una reflexión, ¿no? Tiene cierto argumento, incluso en la película desarrollan a su personaje, ¿no? Le dan ciertas premisas, obviamente dentro del marco de una película que es entretenimiento, ¿no? Pero nosotros quisimos hacer un conversatorio sobre su pensamiento y aquí esto también nos dio una gran sorpresa porque toda la difusión fue completamente orgánica. Nosotros nunca pagamos por publicidad ni nada, sobre todo porque todavía no teníamos fondos. Pero este evento llegó a tener tanta acogida que se hizo viral no solo en redes sociales, sino también en medios de comunicación. De hecho, muchos medios lo empezaron a compartir y eso fue una grata sorpresa porque no esperábamos eso, ¿no? Eh,
Por ejemplo, a ver si es que me permiten compartir aquí rápidamente, si googleamos, ¿no? Filosofía Viva, conversatorio Thanos, aquí está, ¿no? Los que lo retuitearon, o bueno, el diario Correo lo compartió, Perú 21 lo compartió El Comercio, lo compartieron varios medios, de hecho, ¿no? Pero nosotros nos sorprendimos porque nosotros nunca habíamos pagado, ¿no? Por decir así, pero fue tanta la acogida en redes que se hizo viral, ¿no? Este evento también fue un éxito. Si bien tuvo un poco menos de acogida que el evento anterior, igual el auditorio estuvo completamente lleno. Llenamos 2 auditorios, ya no 3, pero igual fue un éxito y nuevamente los panelistas eran de diversas disciplinas, ¿no? Ok, luego la película de Joker, más o menos esto en el 2019, unas semanas antes de que se estrene esta película, decidimos hacer también un conversatorio, esta vez en la Universidad Católica, porque nos habíamos contactado con un profesor que estaba muy interesado en llevar nuestro proyecto a la Universidad Católica, como era un territorio nuevo, porque todos los que conformaban Filosofía Viva éramos estudiantes de la Universidad San Marcos, entonces teníamos cierto temor, dijimos, ok, ¿qué tal nos irá en este nuevo espacio? Pero como pueden ver en las fotos fue totalmente un éxito también, ¿no? Y cuando digo que es un éxito, yo quiero recalcar mucho en el interés, más que en el formato, porque si se dan cuenta es algo muy sencillo, un conversatorio sobre un tema de cine pop, ¿no? Yo quiero resaltar mucho en más allá de la difusión del trabajo logístico, que tampoco quiero quitarle mérito al trabajo que hicimos, quiero resaltar que lo que me parece hizo bastante exitoso estos conversatorios fue que supimos detectar una necesidad de las personas, que es una necesidad y un interés por filosofar, reflexionar, porque el público no solo iba a escuchar, obviamente, iba a participar, iba a polemizar, y como se dan cuenta, la premisa es, ok, tomemos un elemento de una película y llevémoslo a una escala mayor, que es una reflexión filosófica, ¿no? Bien, y por último, ya justo el año que inició la pandemia, 12 de febrero del 2020, unas semanas antes de la pandemia, hicimos un conversatorio sobre la serie You, y también fue bastante exitoso. Ese fue lamentablemente nuestro último evento presencial, fue muy exitoso también, pero fue el último presencial porque empezó la pandemia, ¿no? Que como deben saber fue muchos retos para diversas personas. Luego empezamos a generar contenido en redes sociales, eh, y ahí nos fue relativamente bien. Pero aquí es donde paso una segunda y última parte, en la que comento que el grupo, por ejemplo, hoy en día está inactivo, ¿no? Por más que cada evento nos sea relativamente mejor, el grupo está inactivo por una razón, y es porque ninguno de los integrantes, empezando por mí, que era el que encabezaba este proyecto, teníamos mayores conocimientos sobre cómo gestionar un grupo. Yo hoy en día, ya han pasado 3, 4 años, he seguido formándome en diversas disciplinas para conocer muchísimo mejor lo que es generar contenido y crear proyectos sociales. De hecho, hay muchísimas metodologías para ejecutar proyectos sociales de manera muy interesante, con presupuestos y todo, pero en ese momento el desconocimiento llevó a que el proyecto poco a poco se vaya enfriando, y la pandemia fue un punto clave, porque al ya no te poder hacer actividades presenciales, que era como la mística, ¿no? Que le daba esta magia de reunirnos, debatir, intercambiar ideas. Hicimos un conversatorio online de la serie Dark, también tuvo mucho éxito, pero ya ahí vienen otros temas, ¿no? De que al no haber ingresos, al no generar ingresos propiamente, al no convertirse en un proyecto sostenible, muchos de los integrantes empezaban a enfocar su atención en otras actividades, ¿no? Otros trabajos, sobre todo. Por mi cuenta yo también empecé a trabajar más tiempo, porque como deben saber, ¿no? La pandemia fue bastante dura para muchos. Y bueno, el proyecto se quedó en pausa. Yo sí tengo la convicción de que quiero renovar el proyecto, esta vez encontrándome yo en los 3 niveles de preproducción, la producción y la postproducción. De hecho, estos últimos años he estado, como les digo, autocapacitándome en muchos cursos, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con el desarrollo de proyectos y con la elaboración de contenidos digitales, ¿no? Que es algo que me interesa hoy muchísimo.
que no me interesaba tanto antes, pero por esa misma necesidad me empezó a interesar y por el mismo gusto del amor al cine y a las producciones audiovisuales. Y bueno, quiero resaltar eso, ¿no? Es muy importante, como Franco seguro ya les habrá comentado, tener esos conocimientos, saber cómo aterrizar muy bien esas ideas, porque lo que nosotros tuvimos fue una intuición bien clara, una ejecución también, porque como les comento, sin quitarles mérito al proyecto, sí conocíamos ciertos temas, las temáticas académicas, desde cómo diseñar un afiche, cómo difundirlo, cómo utilizar el copywriting correcto, ¿no? El texto más adecuado, pero lo que nos faltó precisamente fue cómo hacer más sostenible esa actividad, ¿no? Cómo lograr que sea sostenible para que nuestros intereses y amor por el arte, por esta actividad sobre todo pedagógica, porque lo que buscábamos era educar de manera Claro, reflexiva, no disminuya, ¿no? Y bueno, eso es lo primero que les quería comentar y creo que ya con ciertas preguntas, otras partes, puedo claro. pasar a exponer Y más. justo lo que comentas tú, Dave, es lo importante. Y yo quiero que de toda esta charla, de todo este curso, rescatemos algo. Nosotros como estudiantes, o bueno, en nuestro caso, cuando fuimos estudiantes, queríamos aportar a nuestras carreras, queríamos aportar en la educación de los jóvenes. Y lo vimos haciendo este tipo de actividades. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes también lo quieren hacer. No solo en la educación, ya pueden hacerlo en su empresa, etcétera. Pero me refiero a que si nosotros no le damos las condiciones a estas comunidades, iniciativas, realmente pueden cruzarse justamente por este tipo de problemas, ¿no? Problemas de gestión, problemas de falta de conocimiento, etcétera, o financiamiento. Yo también les voy a decir un poco, bueno, en el siguiente, en lo que resta del curso, cómo es que nosotros también caímos en ese valle de la muerte, ¿no? Que aún estamos todavía tratando todavía de salir, pero estamos en eso. Entonces, algo que también hay de tal vez rescatar de la historia es que tú quisiste, o sea, ofrecer este formato a otras instituciones, ¿no es cierto? Cuéntanos un poquito. Ah, sí, 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 gracias por hacerme recordar. Sí, de hecho, o sea, el proyecto iba creciendo tan bien, ¿no? O sea, como fue una escalera tras escalera. Básicamente nuestra meta a corto plazo era, bueno, ya lo habíamos logrado con la Universidad Católica, ¿no? Estuvimos haciéndolo en San Marcos, pasamos a la Universidad Católica, de ahí queríamos ir, por ejemplo, ya a salir de Lima e ir a Arequipa, a la Universidad San Agustín. De hecho, nos contactamos con un centro de estudiantes, pero justo ahí empezó la pandemia y todo ello. Pero también queríamos ya salir de las universidades, o sea, nuestra meta para el 2020 era esa, ¿no? O sea, salir de San Marcos y Católica, ir a otras universidades, ir a provincia, pero también trabajar con instituciones como el Centro Cultural Británico, ¿no? O sea, el Centro Cultural Británico, de hecho, hace actividades con profesores de filosofía, pero que, bueno, no he tenido la oportunidad de ir porque cuesta, pero que me parece que no es tan promocionado de la manera más atractiva, ¿no? Ponen un profesor de filosofía con un tema así, no sé, pues, la idea de Nus en Aristóteles, Platón y así una idea, es un tema así como que muy complejo. Y lo promocionan, y ok, puede que le funcione, no sé, como les digo, no he ido a constatar, pero yo creo que teníamos el formato adecuado para hacer una serie de talleres, seminarios, solo que por la pandemia ya no lo llegamos, ¿no? A concretar. Pero sí, nuestro plan era, ¿no? O sea, parte de darle sostenibilidad realizar esta actividad con instituciones. O la misma San Marcos, o la Escuela de Filosofía te hubiera apoyado, ¿no? Hubiera tomado un poco más de cuidado a este tipo de iniciativas, le hubiera prestado más atención, porque en realidad lo que estaban haciendo también ustedes es hacer más visible su carrera. Tú me comentabas también que el reto de una de las dificultades de tu carrera, mejor dicho, uno de los problemas de la carrera es que había muy pocos estudiantes, ¿no es cierto? am, bueno, sí, lo que pasa es que en filosofía no es una carrera tan conocida, pero siempre hay gente dispuesta a estudiarlo, ¿no? Claro, siempre hay gente dispuesta a estudiarlo. O sea, yo no he visto ninguna promoción en la que haya muy poquísimos estudiantes, ¿no? O sea, de hecho la carrera de filosofía en San Marcos al menos, es la carrera más antigua de la universidad.
junto a teología, que antes era, ¿no? Y luego pasa a ser parte, se va a integrar a la Universidad de San José, que hoy en día creo que se llama la Pontificia Teológica y Civil. Bueno, esa es otra historia. Pero lo que pasa es que, ¿por qué? O sea, los directores de escuela de la carrera de filosofía sí se interesaron, sabían lo que estábamos haciendo, nos apoyaron con los permisos respectivos, pero no podían hacer más porque tampoco tienen conocimientos de eso. Y es porque en la Facultad de Letras, a excepción de la carrera de Comunicación Social, las carreras de letra, de filosofía, literatura, arte, entre otras, no hay una enseñanza de lo que es la gestión cultural o gestión de recursos básicos, ¿no? No lo hay, ¿no? Porque el perfil del egresado es otro, ¿no? Entonces, pero eso no sucede, eso irónicamente solo sucede en Perú, porque, por ejemplo, yo actualmente me encuentro en Argentina estudiando mi maestría y aquí es muy común ver a gente de filosofía, de letras y de otras ramas haciendo actividades culturales, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que la percepción de nuestro país misma es muy desfasada, ¿no? Es decir, es como si nuestro país siguiera con la idea de que eh, los académicos solo pueden sacar libros, ¿no? Y no, pues, esa visión ya, o sea, viviendo en una época de redes sociales, de cultura, eh, de actividades y todo ello, Ujú. ya es una visión desfasada, ¿no? Excelente. Sí, con mucha razón. Y justo en esta época en que competimos tanto con las distracciones, que básicamente la atención de una persona se ha vuelto el principal, o sea, el principal medio por el cual también se pelean los diferentes, llámese empresas, instituciones de educación. Entonces, realmente lo que tenemos que hacer aquí es que también fomentemos que conozcan más también las carreras universitarias, ¿no? Pero no como tú dices, desde el punto de vista del libro, de la publicación, sino desde lo que hacen, ¿no? De lo que ellos pueden ayudar o cómo pueden servir a la sociedad. Y no hay nada mejor que una actividad cultural para eso. Bueno, Dave, ha sido un gusto, de verdad, tu presentación, poder tenerte aquí un momento. Si hubiera alguna pregunta, me podrían también hacer llegar, por favor, para hacérselo llegar al profesor, igual, al profesor Dave, sí, también es profesor. Así que me lo hacen llegar, por favor, pero ya nos queda muy poquito tiempo, así que si no tienen una pregunta, me lo hacen llegar, ya después. Bueno, Dave, ha sido un gusto, de verdad. Ok, muchas gracias a ti y bueno, desearles a los integrantes de este curso que, bueno, la experiencia les puede haber servido para que puedan seguir, o sea, yo creo que aquí la fórmula es, bueno, si la universidad no te da esas herramientas, es seguir autoeducándose, ¿no? O sea, ser autodidacta en esos conocimientos siempre va a ser muy importante. Tiene sus límites ser autodidacta porque si tienes un marco teórico, que alguien te lo comparta, un marco de actividades, te ayuda muchísimo, ¿no? Pero bueno, si es hasta que no se solucione este problema de que en las universidades hay una perspectiva muy académica en las carreras de sociales o humanidades, queda solo ser autodidacta, ¿no? Hoy en día incluso existen muchísimas plataformas de enseñanza digital y bueno, esperemos que poco a poco la universidad siga incluyendo eso. De hecho, en el caso de San Marcos, por ejemplo, hay proyectos, ¿no? De estudiantes que fueron a Harvard y volvieron con proyectos. Entonces ya al menos ahí es un primer paso para que se puedan seguir haciendo proyectos Exacto. multidisciplinarios. Porque la riqueza de un proyecto también está en que se puede trabajar con diversas carreras, ¿no? Cada carrera tiene algo muy interesante que aportar y eso es interesante, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Nos dejaba llegar una pregunta, a ver, dice, ¿cómo crees que hubiera sido o que pudieron hacer sostenible el proyecto? A ver, ¿cuál es la ¿Cómo pregunta? crees, sí, cómo crees que hubieran o pudieron hacer sostenible el proyecto? Excelente pregunta. Yo hoy en día, con lo que ya he podido aprender y todo eso, es con dos cosas muy específicas, ¿no? Crear contenido para redes sociales
porque eso te ayuda de alguna forma a llegar a nuevos públicos, a hacer cierta monetización, y no necesariamente cierta monetización por lo que te paga la red social, sino también porque al ganarte un nombre, al ganarte una identidad en redes, es mucho más probable que haya personas dispuestas a promocionarte, ¿no? Entonces, sí o sí, tener más presencia en redes sociales. Y lo segundo hubiese sido trabajar con instituciones, ¿no? Y si es que no nos aperturaban esas instituciones las puertas para trabajar con ellos, buscar un propio local, porque así es como he visto que en Argentina empezaron muchos proyectos. Ok, tal universidad no nos abre la puerta o tal centro cultural no nos abre la puerta, entonces nosotros busquemos abrir un local propio, ¿no? No nos tomará, no lo haremos inmediatamente o nos saldrá caro en un inicio, pero hagámoslo porque llega a ser rentable de alguna forma. Eso mismo. Aquí en Argentina hay un local muy bello que se llama, lo pueden buscar en internet, es buenísimo, se llama Facultad Libre. Y justamente se llama Facultad Libre porque es como una facultad, o sea, no es una universidad, es una creación autónoma de ciudadanos y es donde cualquiera pudiera escuchar clases. Y es bellísimo. Incluso la forma como se promociona en redes es bellísimo. Es con cumbia, con colores muy extravagantes, porque quieren romper con esta lógica de la formalidad. Y es un éxito, ¿no? Es un éxito. Facultad Libre lleva más de 10 años, tengo entendido. Hay otra pregunta de cómo nos vinculamos con el Centro Federado. La verdad es que lo único con lo que nos apoyaban el Centro Federado era con lo que tenían en su disponibilidad, porque tampoco es que tengan mucho poder. Y con lo que nos ayudaban era con la difusión en su página web, en su Facebook, y con pedir permiso, ¿no? Que tampoco es tan difícil. Al final nosotros llegamos a hacer casi todo por nuestra propia cuenta. Y como digo, resalten que no es que no nos apoyen porque no quieren, ¿no? Sino, o no nos apoyen con más porque no quieren, sino es porque también tienen límites, ¿no? No tienen muchas posibilidades que ofrecerte más que espacios en un salón o en un auditorio. Claro. Pero yo sugiero que siempre sea el grupo el que también trate de movilizar eso, porque así vas conociendo al que abre el auditorio, al decano, al coordinador académico, al difusor de prensa. Entonces es muy importante que tú seas el primer contacto para que puedas dialogar con ellos, ¿no? Y no a través de un tercero. Ujú. Y Muy bueno, bien. Gracias, Dave. Lamentablemente el tiempo es así, como dicen, es bastante injusto. Me gustaría seguir escuchándote, pero vamos entonces a tener seguro otra oportunidad para poder compartir tu experiencia por un en vivo en YouTube. Que ya también te había dicho que me gustaría grabar una entrevista contigo. Muchas gracias, de verdad, por tu tiempo. ¿me Hasta luego. permites una última palabrita? Ah, ya, listo, un cierre. Dale. Sí, bueno, solo agradecerles nuevamente e invitarlos a que, bueno, ya no subimos contenido, pero está en mis planes empezar a subir este año contenido diverso a la página de Filosofía Viva. Así que solo invitarlos a que, si están interesados, puedan seguirnos en Facebook como Filosofía Viva, en Instagram o en YouTube, ¿no? Que desde este mes espero nuevamente subir contenido, ahora yo encabezando todo el proyecto, ¿no? Así que si están interesados en conocer de filosofía y diversas disciplinas reflexivas, pueden buscarnos en redes sociales como Filosofía Viva. Y ya, eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Dave. Bueno, chicos, como han podido ver en este ejemplo, Dave ha sido un líder de una comunidad y esta comunidad está, en su foco estaba el aprendizaje, la educación, pero no en formatos que normalmente conocemos como talleres o clases. Ellos habían hecho ponencias, pero habían roto un poco ese status quo que muchos de los talleres se acostumbran a hacer, ¿no? La ponencia, el expositor habla todo el momento, habían tratado de hacerlo esto un poquito más relacionado con temas que estaban en la coyuntura, habían tratado también de invitar expertos, que se sienta un espacio más libre. Y eso es, básicamente, una comunidad puede empezar de esta forma, ¿no? Si bien ellos tuvieron, digamos, dificultades, al igual que mi comunidad en Spin Out, lograron justamente validar una hipótesis, que era justamente el hecho de que las personas querían aprender de filosofía. Sí, creo que también hace sentir lo que nosotros sentíamos en ese momento. Yo vengo dedicando más de 5 años a este proyecto y no he recibido un sol hasta ahorita.
o bueno, indirectamente por medio del conocimiento y todo lo que he adquirido gracias a esta oportunidad que me dio Hans, que fue el que me presentó el proyecto, he podido pues también desarrollarme, logré encontrar mi vocación, pero todo esto lo hacíamos justamente por las ganas genuinas de aportar en la educación de muchos jóvenes, que veíamos que estaban ahí receptivos, o sea, full receptores de información, pero no aplicaban su conocimiento, que veíamos que la educación realmente no estaba avanzando, y nosotros por medio de estos talleres desarrollábamos lo que era el pensamiento crítico, la habilidad de hacerse preguntas y de dar soluciones. Entonces, muchas de las cosas que hicimos justamente tenían ese agente detrás de todo que nos hacía realizar lo que hicimos. Quise mostrar este video para que sientan también lo que yo sentí. Bueno, pero básicamente, retornando al tema, una comunidad de práctica no es fácil de desarrollar. Y a pesar que nosotros llegamos a impactar a miles de jóvenes, aquí en el Perú y en Bolivia, no fue fácil, no fue de la noche a la mañana. Pasamos por varias etapas. Pero creo que ahora sí queda claro que esto no solamente es aplicable para carrera de ingeniería, ni solamente para innovación y emprendimiento. Esto es aplicable para todo lo que a ustedes les interese o les motive, los apasione. Y que encuentren otras personas al igual que ustedes que lo quieran hacer. Entonces, básicamente he dividido esta siguiente sesión, que va a tomar 10 minutos, en lo que son dos etapas, ¿no? Etapas tempranas y etapas maduras. A su vez, cada una de estas etapas se divide o se subdivide en pequeñas etapas también. En total son 5 etapas, ¿no? La etapa de potencial, la etapa de cooperación, la etapa de madurez, la etapa de mantenimiento y la etapa de transformación. 5 etapas por las que puede pasar una comunidad de práctica. Digo puede pasar porque muchas se quedan solamente en potencial o en cooperación, que fue justamente la historia que nos contó un poco Dave, que llegaron hasta cierto límite y de ahí estancaron. Pero hay otras comunidades como la nuestra que llegó un poquito más lejos, pero sin embargo también declinó. Entonces, muchas de las razones de por qué una comunidad declina las voy a exponer también a continuación, pero básicamente se debe muchas veces a las personas, ¿no?, que están formando parte de esta comunidad. Y es que las personas no somos las mismas después de un tiempo. Cambiamos también. Las dos primeras etapas, las etapas tempranas, son de potencial y cooperación. En estas dos etapas también se visibilizan algunos problemas. Básicamente, hacer una comunidad de práctica es sortear una serie de dificultades. Porque nuevamente repito, van a tener muchas cosas en contra, o mejor dicho, muy pocas cosas en su favor. ¿Por qué? Porque no va a haber financiamiento. Su principal enemigo va a ser los trabajos de la universidad, que justamente puede hacer que, bueno, si en su caso es aplicado para universitarios, puede hacer que ellos se desentiendan un poco de la comunidad. Sin embargo, todos estos principios se pueden también, todos estos problemas se pueden anticipar, ¿no? Se pueden ir manejando de acuerdo a la etapa en la que estamos. Por ejemplo, en la etapa de potencial está, ¿cuáles son los problemas? Respectivamente, en el dominio tienen un problema de que no saben todavía o no han definido todavía el alcance de su dominio. O sea, ¿qué cosas quieren hacer? Y no lo han hecho de forma que inspire. Entonces tienen que convertir ese propósito en algo que inspire a las personas a actuar. Siguiendo en la comunidad, vemos también problemas en que haya personas que conozcan de este dominio, ¿no? Y es como cuando nosotros empezamos algo, lo mejor es encontrar personas que vibren igual que nosotros, para de esa forma avanzar más rápido. Y que tengan una experiencia previa, ¿no? Que quiere decir que haya liderado otros grupos, otras organizaciones, otras comunidades. Y finalmente, en la práctica, ¿qué problemas podemos tener? La necesidad, definir la necesidad colectiva, común, que tiene todo el grupo acerca de conocimientos, ¿no? Y acá surge el problema, ¿no? Tenemos que hacer que todo el grupo tenga una base de conocimientos muy pareja para que de esa forma se pueda también trabajar. Porque, ¿qué pasa si una persona nomás sabe? Voy a poner mi caso porque se me da mejor explicarlo desde ahí. ¿Qué pasaría si solamente una sola persona hubiera conocido Design Thinking y no las demás? Pues tal vez lo que hubiera pasado es que esa persona centralice tanto que haga que se entorpezcan
la creación de más actividades, ¿no? Y es que el Design Thinking nos ayuda no solamente a hacer estos talleres, sino sobre todo a dar con soluciones a los problemas que teníamos como organización. Entonces, el conocimiento tiene que ser repartido de forma homogénea. Cooperación. En la etapa de cooperación tenemos otros problemas. En el dominio podemos tener problemas de cómo comunicar o mejor dicho, en hacer realmente que las personas compartan el conocimiento, ¿no? Puede ser que las personas la tengan adentro, pero ¿cómo hacemos que compartan conocimiento? Nosotros tuvimos los talleres de Design Thinking, pero ustedes encuentran también ese gancho, ¿no? Ahí Filosofía Viva, por ejemplo, tuvo el gancho de los conversatorios. Entonces usted tiene que encontrar una forma de poder compartir conocimiento. En la comunidad, desarrollar relaciones de suficiente confianza para discutir genuinamente los problemas de la práctica. Y es que, nuevamente, como cualquier organización no va a estar exenta de problemas y de conflictos. Entonces, generar estos lazos o de amistad con suficientemente confianza para que tú también les digas, ¿no? ¿Qué cosas no estás haciendo bien? Y poder a partir de eso mejorar. En la práctica, descubrir qué conocimiento debería ser y cómo compartirlo. No digo, qué conocimiento debería ser compartido y cómo, ¿no? Entonces, muy relacionado con el dominio. ¿Cuáles son las etapas maduras de desarrollo de una comunidad de práctica? Son tres. Madurez. En esta etapa vemos problemas en el dominio también, en cuanto a definir los roles de la organización y sus relaciones a otros dominios. Aquí hay problemas como que ya la organización está creciendo, probablemente haya personas que también quieran incluir otros dominios dentro del dominio ya existente. Entonces hay que tener ahí bastante cuidado. En la comunidad, gestionar el perímetro de la comunidad, o sea, la comunidad se va haciendo más grande, entonces es un poco más complicado gestionar quiénes están dentro, quiénes están fuera, y sobre todo, gestionar este perímetro nos va a permitir también conocer a las personas, ¿no? Conocer a las personas que están ingresando y de qué forma pueden aportar. Finalmente, en la práctica, tenemos el problema de organizar lo que la comunidad crea y gestionarlas mejor. O sea, ¿qué quiere decir? Que la comunidad, como va a ser más grande, va a crear más cosas. Entonces, esos artefactos, herramientas, formatos de eventos, etcétera, que se creen tienen que ser gestionados adecuadamente. Y en las últimas dos etapas de mantenimiento, en la etapa de mantenimiento al menos se ve también problemas en cuanto a establecer la relevancia del dominio, porque como te digo, aquí ya están compitiendo otros dominios, y encontrar una voz en la organización. Es muy importante aquí que haya habido un tiempo para que se mejor dicho, que haya un líder que realmente represente a la organización, pero no tanto por una decisión, no sé, de la universidad, ¿no? Que quiso que nos pongamos un líder, no, sino por naturalmente ser el más comprometido. En la comunidad, ¿qué otro problema puede haber? Mantener el tono y el enfoque en la comunidad, animada y atractiva, o sea, que la comunidad siga siendo atractiva, ¿no? Que no sea algo serio, que solamente sea un grupo de WhatsApp, nadie conversa, no sé, sino que se fomente, que las personas sigan integrándose. Y en la práctica, mantener a la comunidad innovando y enfocada. Y la última etapa en la que también nos encontramos nosotros es la transformación. Naturalmente, como cualquier civilización que ha nacido en esta tierra, va a tener también un declive. Y esto se puede ver a muchos factores, ¿no? Menos implicados en la toma de decisiones quiere decir hay una pérdida de ownership. Ownership quiere decir que las personas dejan de sentir que son realmente importantes en la toma de decisiones. Pérdida de autonomía, se les controla mucho a las personas. Acontecimientos extremos, puede ser el COVID, puede ser que se salió el líder más importante. Desenfoque, ¿no? Y tan solo imitar y dejar de innovar. Muchos de estos factores a nosotros nos ocurrieron, pero el más importante en mi criterio fue justamente la salida del líder, que por mucho tiempo, más de 4 años, había sido Hans. Y eso me dejó a mí como reemplazo. Pero como le dije anteriormente, yo no cubrí la posición al 100% de la que había dejado Hans. Entonces ahí empezó a haber una serie de retiro de los miembros. Y no solamente tanto porque yo tal vez no era tan
carismático como él, por sobre todo lo que él había hecho por la organización. Él había hecho mucho por la organización. Y yo había hecho pues el 10% de lo que él había hecho. Entonces, básicamente la gente representaba mucho lo que era Spin Out con la figura de Hans. Y lo otro que pasó más o menos un poquito antes de la salida de Hans es el COVID. Y eso realmente a nosotros nos hizo declinar bastante en la actividad. Bueno, esa ha sido la historia de Spin Out y eso ha sido también un poco las etapas por donde pasa una comunidad de práctica. Pero ¿cómo no morir en el intento? Justamente en la siguiente sesión vamos a abordar este tema y lo vamos a hacer de dos formas, ¿no? Lo que es el análisis de casos de comunidades de otros sectores fuera de la educación y una propuesta que en lo personal yo estoy armando, no está 100% concluida, pero es una propuesta al menos conceptual para desarrollar comunidades de práctica. Y esto es lo que yo también estoy viniendo en la búsqueda de replicar este modelo en más organizaciones. Por eso que al finalizar este curso también lo que voy a hacer es reconocer a los que más han estado participando y sobre todo a las personas que vayan a hacer una última tarea, bueno, mejor dicho, que va a ser la única también porque no pensaba enviarles más tareas, pero esto va solamente va a haber solamente una tarea que la vamos a dejar inmediatamente después terminando esta sesión, la vamos a enviar por el WhatsApp y de esa forma los que hagan la tarea y hayan asistido más, vamos a llamarlos a que nos ayuden a mejorar esta propuesta de guía de comunidades de práctica. Y de esa forma hacer que más historias como la de Dave o la de Spin Out, la de Filosofía Viva y la de Spin Out, no queden simplemente en la historia, sino que realmente lleguen al impacto que debieron tener siempre. Bueno, eso ha sido todo por hoy, estimados participantes. Muchas gracias por su atención.